A ver, partamos con la pregunta que está generando bastante movimiento en el ambiente político chileno últimamente. ¿Podría Evelyn Matthei, que muchos veían como una carta casi segura, estar pensando seriamente en bajarse de la carrera presidencial? Es una pregunta fuerte, ¿no? Y que ha tomado vuelo. Sí, y para analizar esto nos vamos a centrar en una discusión bien interesante que se dio en el programa Conectados de Radio Agricultura. Esto lo recogió también el canal de YouTube Chilean Politics. Ahí figuras como Checho Girane y Pamela Giles, tiraron esta idea sobre la mesa. Y eso provocó una reacción pero muy firme de Guillermo Ramírez de la UDI. Exacto. Así que la idea hoy es desmenuzar un poco esto, ver de dónde sale este run run, entender qué tensiones puede estar revelando esto dentro de la derecha y, claro, qué significa todo esto para lo que viene, para el escenario electoral. Perfecto. Entremos en materia entonces. Dale. El que inicia, digamos, esta conversación pública es Checho Girane. Él lanza la hipótesis, ¿no? Dice, mira, si Matthei no logra repuntar en las encuestas, quizás podría ser un gesto por la unidad. Un gesto como bajarse, ¿te refieres? Eso mismo, bajarse para, según él, facilitar una posible victoria del sector. Incluso menciona que esto podría ayudar a conseguir, aunque lo ve difícil, una lista parlamentaria única. Ya. Y lo interesante, o al menos lo que Girane recalca, es de dónde viene esta idea. Él insiste en que no son especulaciones de redes sociales, no son bots, como dice él, sino que son conversaciones reales. Que él escucha esto entre gente de derecha, adherentes, digamos, que están preocupados. ¿Preocupados por qué exactamente? Por la falta de unidad, por la falta de cohesión y, buscando alternativas, parece. Claro, él dice que esto está en el ambiente. Esa es la frase que usa. Y pide como realismo político. Realismo político, una forma de decir que hay que ver los números, quizás. Puede ser. Pero como decíamos, la respuesta no se hizo esperar. Y fue bastante tajante. Ahí es donde entra Guillermo Ramírez, de la UDI, a defender la postura, digamos, oficial. Sí, su intervención fue muy clara. Niega la posibilidad de plano. Totalmente. Su argumento principal es que la sola pregunta, el solo hecho de estar discutiendo si se baja o no, ya le hacen daño. Claro, porque proyecta debilidad, ¿no? Es como admitir que hay dudas. Exacto. Y lo compara con otros casos. Menciona los rumores que hubo sobre Johannes Kaiser en su momento, cómo eso también afectó. Ya. Ramírez como que desliza la idea de que estos rumores podrían venir de adversarios políticos. Ojo, o incluso de sectores internos que quizás quieren instalar esa duda. Interesante esa doble posibilidad que plantea. O sea, fuego externo o fuego amigo. Claro, pero su conclusión es una. Esto nunca ha estado en la mesa. Y repite, eso no va a ocurrir. Así, categórico. Y la defensa de Ramírez va más allá de la simple negación, ¿cierto? También argumenta por qué Matthei debería seguir. Sí, totalmente. Él refuerza la figura de Matthei. Habla de que ella representa un proyecto político necesario para el sector. Menciona su experiencia, que tiene equipos, que tiene el carácter. Atributos que, según él, otros aspirantes quizás no tienen en la misma medida. Y ahí conecta con algo que me parece clave en su argumentación. El concepto del votante huérfano. Explícanos un poco más eso. ¿A quién se refiere con votante huérfano? Bueno, se refiere a ese electorado de centro o de derecha más moderada que quizás no se siente representado por otras opciones más duras o más a los extremos. Y Ramírez postula que Matthei es la figura natural para atraer a ese votante, que ella tiene esa capacidad de convocatoria. Entiendo. Apelar al centro, a la moderación. Exacto. Y por eso también le resta importancia, o al menos relativiza, el tema de las encuestas actuales. Recuerda lo que pasó con José Antonio Kast en la elección anterior, que partió bajo y luego subió mucho. Ya, o sea, la apuesta es a la remontada y a la capacidad de Matthei de atraer a ese votante clave. Esa parece ser la estrategia central de la defensa. Confiar en la figura de Matthei y en su potencial para aglutinar a ese electorado moderado. Pero, a ver, volviendo al realismo político que pedía Girane, si los números no acompañan sostenidamente, ¿cuánto aguanta esa apuesta?
Porque ahí es donde me parece entra con fuerza la visión de Pamela Giles, ¿no? Que es mucho más crítica. Justamente. Ahí está la tensión. Ramírez apuesta por la figura y el proyecto. Giles mira los números y el ambiente y saca otras conclusiones. Sí, porque la intervención de Giles en esa misma conversación fue bastante directa. Aquí es donde se puso más tenso el diálogo, me parece. Sí, fue un contrapunto muy fuerte. Giles sugiere, casi como un consejo no pedido, que lo sensato para Matei, dadas las circunstancias que ella percibe, sería evaluar seriamente retirarse. Usa una frase muy dura, ¿no? Algo así como que la candidatura está en... Fase terminal evidente. Esa fue la frase, muy potente. Uf, sí, durísimo. Y no se queda ahí. Pinta un escenario futuro bastante sombrío si Matei persiste sin repuntar. Habla de un deterioro progresivo, dañino para ella y para el sector. Habla de un desangramiento espantoso. Wow. E incluso de una posible guerra civil en la derecha. O sea, un quiebre total. Palabras mayores. Prácticamente un vaticinio de implosión del sector. Totalmente. Y cuestiona directamente la estrategia de la derecha. Les pregunta, ¿para qué se autosometen a eso? ¿Por qué no bajan a la Evelyn? Dice ella, así, directamente. Critica lo que ve como una incapacidad histórica de ese sector para unirse, para tomar decisiones unitarias. Habla de seguidillas de errores. La verdad es que la crudeza de Giles es notable. Y claro, uno se pregunta, ¿es solo una opinión externa? ¿Una crítica desde fuera? ¿O de alguna manera está reflejando, quizás exagerando, pero reflejando fisuras o preocupaciones que sí existen internamente? Es una buena pregunta. Porque mantener una candidatura que empieza a ser percibida como débil tiene costos. Altísimos. No solo en términos electorales directos, sino en la moral interna, en la capacidad de proyectar unidad, en la cohesión del bloque. Es complejo. Y en medio de todo esto vuelve a aparecer el tema, el gran tema pendiente de la derecha, la lista parlamentaria única. El nudo gordiano, parece. Sí, Giles lo menciona casi con exasperación. Pregunta por qué no lo resuelven de una vez. Tirémoslo al cachipún, dice. Jaja, una forma muy gráfica de decir, tomen una decisión ya, como sea. Exacto. Y Girane también la había mencionado como parte de ese hipotético trato si Matei se bajaba. O sea, su bajada a cambio de unidad parlamentaria. Pero ahí Ramírez introduce un matiz importante, que complejiza todo. ¿Cuál? Que incluso si Matei hipotéticamente decidiera bajarse, eso no garantiza automáticamente la unidad parlamentaria. Ah, claro. Él argumenta que podría haber otros actores, otros partidos o facciones dentro de la derecha que igual rechacen ir en una lista única. O sea, la bajada de Matei no sería la llave mágica para la unidad total. Exacto. Ahí sale a relucir eso de las distintas derechas, que no son un bloque monolítico, que tienen intereses, énfasis y a veces estrategias distintas. Entiendo. Lo que hace que el puzzle sea aún más difícil de armar. Mucho más. No es solo A o B. Hay muchas piezas y no todas encajan fácilmente. Bueno, y ya para ir cerrando un poco el análisis de esta polémica, la información final que entrega el video de Chilean Politics es interesante también. Sugiere que a pesar de lo que dice Ramírez públicamente, la opción de un cambio de candidata, de bajar a Matei, sí se estaría discutiendo. ¿En qué nivel? En círculos de la derecha más tradicional al menos. Que no es un tema tabú en todas partes. Los mencionan, pero dicen que hay sondeos. Y eso alimenta la idea de que el apoyo interno a Matei no es tan unánime como se proyecta. Claro. Dice que habría parlamentarios que ya estarían conversando con otras figuras, explorando alternativas por si acaso. El famoso Plan B. Exacto. Y que el quito de Matei, lógicamente, estaría tratando de contener daños, de minimizar estos rumores. Normal es su trabajo. Pero, y aquí el matiz, no negarían que sí se hacen análisis internos, que se evalúan escenarios alternativos si la tendencia negativa en las encuestas se mantiene. Ah, eso es distinto a la negativa total de Ramírez. Bastante distinto. Porque una cosa es decir, eso no va a ocurrir, y otra es decir, estamos evaluando todos los escenarios por si acaso. Claro. Ahí se ve una discrepancia, ¿no? Entre la postura pública, muy firme, de cerrar filas,
Y estas filtraciones que sugieren que, internamente, la puerta no está completamente cerrada. ¿Y qué te dice a ti esa discrepancia? ¿Qué indica sobre la situación real del sector? Bueno, podría indicar varias cosas. Quizás una tensión entre la línea oficial que busca proyectar fortaleza y unidad a toda costa, Ujú. y una corriente más pragmática que dice, ok, pero preparémonos por si las cosas no van bien. Refleja que la cohesión interna quizás es más frágil de lo que se admite públicamente. Podría ser una estrategia de manejo de expectativas también, ¿no? Negar públicamente mientras se explora privadamente. También, la política tiene mucho de eso, pero la filtración de esas exploraciones internas, sea intencional o no, debilita la postura oficial. Ese es el punto. Claro. Entonces, resumiendo un poco todo lo que hemos conversado, ¿qué nos queda? Me parece evidente que el debate sobre si Matei sigue o no sobre la viabilidad de su candidatura existe. Y es intenso. Sí, eso es innegable a estas alturas. Está sobre la mesa aunque algunos quieran negarlo. Y tenemos posturas muy enfrentadas. Desde la defensa a ultranza de Ramírez, basada en el proyecto y el votante moderado, Ujú. Hasta la visión mucho más crítica, casi lapidaria de Giles, que habla de fase terminal. y todo esto, como telón de fondo, con la sombra permanente de la dificultad de la derecha para lograr la unidad, la famosa lista única. Sí, ese parece ser el desafío estructural que subyace a esta coyuntura particular. Entonces, quizás para dejar una reflexión final a quienes nos escuchan. Adelante. Más allá de qué pase finalmente con Matei, si sigue, si se baja, si remonta o no, ¿qué nos dice toda esta situación? Yo creo que nos dice mucho sobre los tremendos desafíos que enfrenta cualquier sector político hoy en Chile para lograr unidad. Vivimos tiempos de mucha fragmentación, mucha polarización, y construir puentes incluso dentro del mismo lado del espectro es muy complejo. Sí, se ve difícil. Y también quizás nos invita a reflexionar sobre el poder de las percepciones y los rumores en política. Cómo estas discusiones internas, que a veces se filtran, terminan moldeando la realidad. A veces, una idea que parte como rumor, de tanto repetirse, empieza a generar efectos reales, ¿no? Claro, como una profecía autocumplida a veces. Algo así, independientemente de la intención original con que se lanzó ese rumor o esa idea. Es un factor más en el juego político que no se puede ignorar. Sin duda. Un tema complejo y que seguramente va a seguir dando que hablar en las próximas semanas. Habrá que estar atentos. Definitivamente, un escenario en pleno desarrollo.